Bienvenido a Vox Ultratumba, donde discuto temas de filosofía, política, religión y cultura. En este episodio voy a hacer una pequeña presentación sobre la categorización política de izquierda y derecha. He hablado de este tema anteriormente en cuanto a cómo esto se utiliza en la teología, pero pienso que es importante entender un poco el trasfondo de la terminología política, porque hoy en día es bastante incoherente y se utiliza a veces hasta de manera manipulativa para lograr objetivos que son inclusive contrarios a los que las personas que asumen estas posturas realmente quieren o creen. Y pienso que cualquier persona que piense de forma incoherente pues no puede desarrollarse espiritualmente tampoco, porque todo esto está unido, todo esto es parte de un gran complejo mental en el cual nosotros vivimos, y si partes de esa estructura están desarticulados, entonces todo se cae en canto. Y entonces pienso que es importante aclarar por lo menos este punto de forma muy breve. Pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal si les gusta el contenido, denle a like al video si les gusta, compartan el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando haga uno nuevo. Este concepto que se utiliza en la política de izquierdas y derechas proviene en su origen de la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa, y durante este periodo de tiempo habían dos facciones principales, que era la facción republicana liberal, que serían todas las fuerzas políticas, aunque fueran diversas, que asumían una postura de que el Estado debería ser secular, que el Estado debe ser democrático, o sea que los participantes del Estado, los ciudadanos, deberían participar en escoger sus líderes, de que la estructura del Estado debería ser con un presidente electo y una Cámara de Representantes, etcétera, que es lo que la mayoría de los países hoy día son una república. Todas ellas pues fundamentadas en un tipo de copia de las repúblicas antiguas en Europa, como la República Ateniense, las repúblicas medievales italianas, la República de Roma. En muchos aspectos es la principal inspiración, y ya inclusive la República Norteamericana, que es de este mismo movimiento político contemporáneo más o menos a la Revolución Francesa, aunque la Revolución Francesa es posterior, pero las mismas fuerzas, inclusive los mismos pensadores, se influenciaron entre ellos. Y entonces había otra fuerza política, que era la fuerza católica monarquista, que creía de forma muy fiel de que Dios era el único árbitro de lo que es correcto e incorrecto, que la Iglesia, al representar a Dios, eran la única fuerza política coherente para establecer cómo las relaciones entre los seres humanos deberían ser, cuáles eran las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, y que la estructura aristocrática, o sea, jerárquica social, es la correcta. No únicamente por declaración divina, sino también por una cuestión de salubridad social. Durante la Gran Asamblea Nacional, en esta Revolución Francesa, los representantes de estas dos vertientes políticas, de estas dos fuerzas políticas, se empezaron a sentar a la izquierda del presidente de la Asamblea Nacional y a la derecha del presidente de la Asamblea Nacional, y de ahí proviene esta terminología de izquierda-derecha. Por ende, la izquierda, en su definición tradicional original, pues eran todos aquellos que creyeran en democracia, secularismo, sistemas republicanos de gobierno como una alternativa adicional, o una variación o combinación de esta, egalitarianismo social, económico, etc. La mayoría de estas fuerzas estaban representadas por los burgueses, que eran los representantes económicos de una casta social que hoy llamaríamos la capitalista, que su interés era remover cualquier tipo de barreras a su desarrollo económico e influencia política que la aristocracia le podía establecer. Y por lo tanto estaba en el interés de ellos de liberalizar el Estado, porque su propósito era poder entrar en estos ámbitos económicos más altos sin ser limitado, porque hay una casta establecida por familias y por generaciones que sean las que realmente tienen acceso a las más altas esferas de poder. En la derecha, entonces, estaban los monarquistas, los tradicionalistas católicos, que pensaban que el egalitarianismo social y
la democracia son contrarios a los valores principales morales y religiosos, que removerle los derechos y los privilegios a la iglesia era un desastre para la sociedad, y que las monarquías y las castas aristocráticas servían como un tipo de balance en contra de los abusos de las castas económicas mercantes poderosas. O sea que ambas partes tenían una crítica a la otra, pero se fundamentaban en estos puntos principales. Y podríamos decir que aunque su origen es en la Revolución Francesa, este tipo de fuerza existió anteriormente, aunque no necesariamente de una forma tan marcada, porque inclusive en la República Romana pues teníamos aquellos que eran los tradicionalistas romanos, que en esa época hubieran sido gente que creía fuertemente en el sistema aristocrático, oligárquico, pero también en el sistema republicano, con unos límites muy serios a las masas. Y teníamos otro grupo que usualmente han representado irónicamente por los autócratas como Julio César, que usualmente le daban más poder a las masas, pero también asumían más poder centralizado y autocrático. O sea, este es el principio del populismo, y uno lo ve en la antigua Roma. Pero volviendo a las izquierdas y derechas, porque esto es un término que empieza en la Revolución Francesa y anteriormente no se hubiera utilizado este tipo de terminología. Estos movimientos políticos empiezan a desarrollarse políticamente y se le empieza a conocer como revolucionarios a la izquierda y como contrarrevolucionarios a la derecha. Y este término ha sobrevivido su origen, aunque diría yo se utiliza de forma muy peculiar, inclusive de forma incoherente. Y es que realmente quiero entrar porque la verdad es que en la mayoría de los estados que ahora son republicanos, o sea que el estado republicano ganó, la izquierda ganó el argumento y domina la política mundial con unas importantes excepciones. Entonces este término derecha-izquierda pierde un poco su lógica porque todos los estados ya son de izquierda. O sea, un estado republicano con los esquemas clásicos de izquierda establecidos como en Estados Unidos, realmente no hay una derecha real, porque estos son peleas de izquierdistas. ¿Por qué? Porque en la política norteamericana, para dar un ejemplo básico, pero esto aplica en todas partes donde está la misma situación, los valores de izquierda son promovidos por ambas partes. O sea, la supuesta derecha cree en el secularismo, la supuesta derecha cree en los derechos de los mercantes, la derecha no promueve un sistema aristocrático, la derecha no promueve la unión de la religión con el Estado, la derecha no promueve un sistema monárquico real donde hay un representante, ya sea rey o emperador, que sea aquel que realmente representa el pater familias, o sea, el padre del Estado, que no se puede cambiar de forma electoral, sino que es una fuerza político-moral estable, que es la que establece el espíritu del Estado, que es la concepción de derecha tradicional. Esto no únicamente no existe como fuerza política, sino que inclusive hubo un cambio en el siglo XX, en particular, donde las supuestas derechas, que son simplemente ahora los conservadores, o sea, son izquierdistas conservadores, empiezan a categorizar la derecha y la izquierda en aspectos económicos. Eso se da gracias a Marx, porque Marx empieza a utilizar la terminología democracia, igualdad, ese tipo de cosas a conceptos económicos, y por lo tanto empiezan a haber estas categorizaciones económicas en la cual la izquierda empieza a hablar de una manera muy diferente a su origen, con la diferencia de los anarquistas, que diría yo que son herederos reales de la terminología izquierda, sino que empiezan a hablar de un Estado fuerte, poderoso, centralizado, que imponga valores egalitarios, especialmente valores egalitarios económicos, en contra de una nueva casta económica, que es aquella casta burguesa que fue la que apoyó e impulsó la izquierda original. Ahora esta casta se ve como negativa y como la nueva aristocracia, y por lo tanto los marxistas cogen el concepto de izquierda y lo empiezan a empujar en la dirección económica, y empiezan a plantear que esta nueva casta económica capitalista, que es algo post-industrialización,
es peligrosa y es casi idéntica a la de la aristocracia anterior y por lo tanto hay que luchar contra ella. Y el método es que el Estado se convierte en un Estado centralizado, dominado por los trabajadores. A su vez, la derecha, que ve este cambio, empieza a ver en los capitalistas como su nueva aristocracia y su conservadurismo empieza entonces a apoyar lo opuesto a lo que apoyaba. En vez de un Estado monárquico centralizado que impone y de manera formal establece valores sociales y usa el Estado para asegurarse de que esto ocurra con un sistema monárquico establecido, fuerte y que provea algún tipo de coherencia a la experiencia estatal. Ahora empiezan a hablar de los valores individuales del pueblo, de los valores económicos de libertad y por lo tanto empiezan a asumir una posición diferente en contraposición a los marxistas, pero ya entonces rindiéndose a la posición republicana de izquierda, asumiendo las posiciones de izquierda y simplemente tomando una posición económica diferente. Por lo tanto, la derecha en el mundo moderno es una derecha rendida, porque ya no es derecha, es una izquierda conservadora, una izquierda con una posición no únicamente totalmente coherente con los izquierdistas originales, sino que a veces está asumiendo posturas que parecen ser de izquierda original, o sea, siendo más izquierda que la izquierda, porque los libertarios, que tienen una conexión muy cercana a los anarquistas, son hoy día llamados derecha. Por lo tanto, la izquierda hoy día empieza a parecerse más a el marxismo clásico, pero asumiendo unas posturas políticas y en cuanto al Estado que se parecen más a la derecha conservadora de la izquierda original, o sea, la derecha de la izquierda. Y entonces los supuestos derechistas que se rinden y aceptan todas las posiciones de izquierda, o sea, que son izquierdistas ahora, empiezan a asumir posiciones radicales que se parecen más a los anarquistas, que son los únicos izquierdistas que quedan, que todavía creen en valores básicos originarios de la izquierda. O sea, un desmadre total en cuanto a qué significan estos términos y hasta qué significan las categorías mismas. Para colmo, este término también se confunde porque hay tal cosa como el conservadurismo social y el conservadurismo económico, y lo mismo se puede decir de el progresivismo social y el progresivismo económico, en lo cual tú tienes miembros de cada una de estas categorías que asumen una posición conservadora social pero una posición progresivista económica. Por lo tanto, esta división crea otra complicación, porque un derechista social, que significa que cree en los valores religiosos tradicionales, en los estándares tradicionales de cómo se relacionan los hombres y las mujeres, cómo se relacionan los niños con las familias y los padres, cómo deben ser las relaciones humanas, cuánta participación debe tener la iglesia, o en el caso de otras religiones pues sería sus textos religiosos, etc. Y cómo esto es importante porque la fábrica social es la más crucial y la económica es secundaria, y por lo tanto lo que importa es la cohesión moral del Estado, que es una posición conservadora que la derecha tenía en su origen, o sea que eso es de derecha original, pero al eliminar todos los otros elementos de derecha usualmente crea una incoherencia. Lo mismo pasa con la izquierda, que la izquierda tiene unas posiciones que no son tradicionales en cuanto a eso, o sea que eran posiciones socialmente progresivistas, que la familia nuclear no necesariamente es buena, que el padre es un tipo de abusador en la casa porque no debería ser el dominante, que la familia debe ser más democrática, que los niños deben votar y decidir cosas también, que a lo mejor las mujeres también deberían correr la casa o inclusive no tener ningún hombre en la casa. En cuanto a los roles de la moralidad sexual, eso es variable porque eso es socialmente construido, etcétera. Esos son usualmente los argumentos de izquierda. Esas posiciones son sociales, pero empiezan a tener un conflicto con las posiciones económicas. Por lo tanto, uno puede tener a Carlos Marx, por ejemplo, que era muy progresivista en aspectos económicos. De hecho, se inventa toda esta cuestión de una izquierda revolucionaria autocrática para defender a los trabajadores y democratizar el elemento económico laboral. Sin embargo, era socialmente conservador. No creía en egalitarianismo racial, por ejemplo. O sea, que creía que las razas eran diferentes y que había razas inferiores y razas superiores, que el comunismo no iba a funcionar en ciertos sitios del mundo porque estas razas eran incapaces de tener una democracia real porque no tienen el intelecto para hacerlo. Un ejemplo que para la izquierda hoy día sería totalmente inaceptable, pero esta era la creencia de Marx. Y
Lenin lo mismo, Lenin era conservador en muchos aspectos, hoy día sería considerado todos los epítetos que la izquierda usa para plantear que una persona es mala. Inclusive diría yo que casi todos los líderes originales de la izquierda revolucionaria serían considerados hoy día derechistas malévolos nazis, pero en ese momento pues eran gente normal. Y también tenemos la situación invertida, o sea, en otras palabras, que podemos tener líderes que son de derecha, supuestamente, o sea, que son conservadores socialmente, que creen en una familia tradicional, etcétera, pero cuando vamos a lo económico, pues son liberales y creen en una libertad económica total, creen en el secularismo, creen que el Estado no debería estar involucrado en nada que tenga que ver con la economía. Así que lo que sucede ahora es que hay unas incoherencias ahí porque están divorciando lo económico de lo social cuando originalmente esto no estaba separado. Y por lo tanto muchas veces uno escucha, esta persona o este movimiento político son de izquierda o acusan al otro grupo de ser de derecha. Sin embargo, todo lo que estas personas están diciendo son de izquierda, porque realmente todos son izquierdistas. Y muy rara vez uno se encuentra con un político que es de derecha real, porque si asume posiciones conservadoras sociales, está asumiendo posiciones izquierdistas económicas. Así que mucha gente me dice, bueno, pues si eso es así, entonces el término ya no significa nada. ¿Y cuál es el punto de utilizarlo? Bueno, el problema es que ya se utiliza. Y yo diría que la única forma de utilizar el término de forma realmente coherente es utilizarlo de forma social y estar consciente que lo económico y lo social están conectados. O sea, que una derecha real sería una derecha que mantiene una sospecha a los sistemas democráticos, porque los sistemas democráticos son incoherentes con los conceptos básicos de una moralidad objetiva. Si la moralidad objetiva existe, la democracia es destructiva, porque lo que está bien no es elegido de forma electoral. Lo que está bien y lo que está mal, irrespectivo si la gente está de acuerdo o no está de acuerdo. Un conservador real piensa que el Estado debe tener unas estructuras jerárquicas en la cual se dividan las labores y se dividan las responsabilidades. Y por lo tanto, una derecha tradicional cree en que la religión debe estar involucrada en el Estado, la moralidad es el corazón del Estado y que los valores económicos deben estar por debajo de estos valores sociales. Y eso significa proteger a los trabajadores de los burgueses que quieren utilizar el mercado para enriquecerse, irrespectivo de la moralidad y la ética y cómo esto afecta a la sociedad. O sea que si un capitalista quiere enriquecerse de una sociedad desplazando las economías pequeñas locales, desplazando la cultura tradicional del pueblo, utilizando manipulación social para erradicar las particularidades de una sociedad, sus valores y su moralidad tradicional, romper la familia para que haya más consumidores, romper la relación tradicional entre marido y mujer para que sean competidores en el mercado para enriquecerse, pues el Estado dice no, esto no es permisible. No hay valor económico que vaya por encima de los derechos morales y sociales. Eso es una derecha tradicional. Y pues dentro de esos esquemas, cómo el Estado refleja eso ya sería una cosa de cómo esta fuerza política se organiza, porque como hemos dicho, hay estados en el mundo que son derechas reales. En el aspecto de la izquierda, sería la izquierda entonces enfocarse principalmente en los ámbitos sociales, ¿verdad? De la igualdad social, de los conceptos de quebrantar los lazos familiares clásicos, de promover un progresismo económico que muchas veces es el de la libertad individual, porque eso pega más con la izquierda que el otro concepto colectivista. Técnicamente la derecha es colectivista. Es simplemente que a la cabeza de este colectivo es Dios y toda la infraestructura social tradicional que va con ella. Mientras que la izquierda es, en su origen, técnicamente individualista, porque promueve el valor de la libertad personal por encima de los valores colectivos, de la autonomía a un punto que lo llevan de que uno puede hasta liberarse de las condiciones naturales, biológicas y sociales, o sea que es como un ente aparte y respectivo de las condiciones. Si uno lo analiza en su profundidad, el liberalismo económico y los valores individualistas radicales, al punto casi del anarquismo, son los más coherentes con este tipo de egalitarismo de izquierda, y por lo tanto el capitalismo moderno pega más con la izquierda que con cualquier otro grupo, que es muy fascinante, porque la mayoría de la
izquierda hoy día detesta este concepto y promueven valores colectivistas. Y por eso es que la izquierda usualmente tiene este problema de cómo que uno define esos valores colectivos. Porque en ciertas sociedades, y esto lo habla Kim Il-sung, fundador del Estado de Corea del Norte, porque él habla de que uno, cuando está estableciendo un Estado revolucionario, marxista-leninista, uno tiene que fundamentarse en los valores proletarios para poder fundar ese Estado colectivista. Y por lo tanto, si el proletariado que uno está manejando es conservador socialmente, uno entonces tiene que crear un Estado conservador, porque es el colectivo el que decide sus valores. Por eso es que Corea del Norte es un Estado conservador, donde el aborto no es permitido, donde la creatividad moderna esta de quién se puede casar no es permitido, etcétera. O sea, no es el único Estado que puedo dar ejemplo, porque Stalin también tiene unas limitaciones muy severas en cuanto a muchos de estos valores que hoy día son considerados aceptables en la izquierda, pero es porque si la izquierda es colectivista, entonces ahora tienen que someterse a los valores colectivos, y esos van a ser usualmente valores conservadores, porque el proletariado tiende a ser conservador. Esto lo dice Mao, quien tiene razón, y esta es la razón por la cual la izquierda revolucionaria en Estados Unidos nunca ha logrado nada, porque no ha logrado convencer a las masas de Estados Unidos a que acepten sus valores progresivistas sociales y a la misma vez acepten un colectivismo económico. Y para las masas norteamericanas tradicionalmente esto es absurdo, porque ellos son conservadores, y entonces en ese sentido tienden entonces a apoyar los movimientos supuestamente conservadores económicos, que son los valores de inmigración masiva para importar trabajadores, individualismo radical, etcétera, y a su vez con valores conservadores básicos. Por eso es que el populismo de derecha en Estados Unidos es un populismo muy extraño, porque tiene elementos de izquierda populista, colectivista, a favor de los trabajadores, secularistas, etcétera, pero a la misma vez con valores básicos conservadores de los trabajadores, que son cosas como que la familia tradicional, etcétera. Y esas cosas juntas pues, no parecen pegar muy bien, porque técnicamente no pegan bien. Y esto ocurre porque la izquierda y derecha no están claramente definidas. Así que quería dar simplemente un ejemplo de estas variaciones, esta idea, y pues aquellos que son de izquierda pues que tratan de ser lo más coherente con esa posición, y aquellos que son de derecha que traten de ser más coherentes con esa posición. Ya yo he hablado en este canal anteriormente que yo soy un tradicionalista, y por lo tanto asumo una posición mucho más parecida a las tradicionales en cuanto a que el Estado mismo y los ciudadanos no pueden tener una vida coherente, sino tener una vida natural, y esta vida natural se refleja teológicamente en una vida armoniosa con Dios y por ende con las estructuras naturales que Dios ha establecido en la tierra. Así que espero que les haya gustado el tema. No olviden de suscribirse al canal si les gusta el contenido, denle a like al video, comenten el video, compartan el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saco un nuevo video. Así que gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.